El objetivo de tratar o procesar datos, básicamente, y eso es algo bastante común hoy en día, es la búsqueda de conocimiento. El clásico argumento para esto, o el clásico argumento que se escucha, es de que uno trata de sacarle inteligencia a los datos. ¿Okay? Los datos, ya sea almacenados en un formato estructurado, de manera clásica, como un motor de base de datos, así como datos no estructurados, como los textos, los audios o los videos. Entonces, eh, el hecho sencillo de postear un tweet por alguna persona importante en la sociedad que conlleve a una cantidad abominable de comentarios, de referencias, todo eso comienza a generar datos. ¿Okay? Entonces, por más de que para la mayoría de las personas no tenga una especie de comportamiento o patrón, es básicamente por ahí un poquito de desconocimiento, porque hay empresas que se dedican justamente a buscar esos patrones para sacarle algún insight. ¿Okay? Muy bien. Al 2020, ¿qué es lo que básicamente el mercado está buscando? En primer lugar, la democratización, algo que no solo en países del primer mundo, sino en organismos internacionales, lo que se busca es de que el acceso a este tipo de conocimiento sea lo más democrático posible. Por más de que nuestro país sea un ejemplo de que la sociedad no sea muy eficiente, sin embargo, en otros lugares la sociedad es en extremo eficiente, generando justamente un mayor alcance de la democratización, sobre todo el acceso a la información. Hoy en día es bastante común el escuchar el comentario de que todo se aprende googleándolo, y eso es más cierto que en otra época tal vez. Otro de los temas que se espera que se desarrollen bastante, sobre todo ya a nivel de producción, a partir de este año, es el uso de metodologías ágiles y todo lo que conlleva este tipo de trabajo, esta forma de trabajar. La automatización también, ya algo tan sencillo como el proceso de limpieza de datos cada vez se busca que sea automático. Todavía no se logra porque hay que desarrollar más algoritmos, hay que desarrollar más software para que eso pueda ser desarrollado de manera automática. Pero sin embargo es algo que la sociedad de la información está bastante preocupada. El procesamiento in memory también es algo que eh, cada vez se desea más y más. Hoy en día, como les mencionaba, ¿no? Es bastante sencillo, por ejemplo, en un Google Colab acceder, me parece, a 12 GB de memoria RAM, lo cual es bastante bueno, porque si nosotros partimos del hecho de que tenemos una computadora ejecutando un sistema operativo Windows con 8 GB de RAM, me parece haber leído muchos comentarios de que solo comprenderla, el sistema operativo ya se come 4 GB, así que solo tienes 4 GB para procesar tus datos. Lo cual es bastante poco, sobre todo si es que comienzas a tener datos en una cantidad más real. Otra de las preocupaciones con respecto a los datos que se viene este año o estos años venideros es el mejoramiento de las técnicas de reconocimiento facial, así como el procesamiento del lenguaje natural. De todas las áreas en las cuales uno pueda eh, interesarse o tener mayor impacto en la sociedad, estas dos son las que se espera que sean el caballito de batalla. ¿Okay? Con respecto a las técnicas de reconocimiento facial, ya sabemos que mejorar el video implica un mayor uso de espacio en disco duro. Ese mayor uso en espacio de disco duro implica también un mayor uso de poder de cómputo al momento del procesamiento de la información. Así que siempre la data va a estar como que bastante correlacionada, o mejor dicho, la cantidad de datos va a estar bastante correlacionada con el poder de cómputo que uno pueda requerir. ¿Ok? Y bueno, con respecto al procesamiento del lenguaje natural, también, ¿no? Ya es bastante común escuchar que muchas empresas, inclusive acá en el Perú, están preocupadas por tener chatbots. En esa línea, digamos que empresas como, bueno, ahorita se viene a la mente IBM, ya están dando servicios que permiten entrenar
desde cierto punto de vista este tipo de algoritmos. Entonces, son cositas que poco a poco se van a ir metiendo más en la sociedad. Y bueno, eh, algo que tal vez en años pasados solo era preocupación de los países del primer mundo o de las empresas de alcance mundial, hoy en día también es preocupación de los pequeñitos, ¿no? La ciberseguridad es algo que también requiere mucho desarrollo, requiere mucho trabajo para poder obtener resultados esperables, ¿ok? Entonces, eh, los últimos 4 puntos de los 6 básicamente requieren justamente desarrollo. Eh, Recordarán algo que mencionó Obama hace varios años ya, que me parece justamente en estos años, 2021, 2020, Estados Unidos iba a tener una deficiencia de 1 millón de programadores. Obviamente eso está basado en el tamaño de su economía, está basado en el tamaño del consumismo del mercado americano, pero sin embargo hoy en día vemos bastante ese pronóstico dado hace muchos años, ¿no? Bastante marcado. Cada vez hay más eh, requerimientos por parte de las empresas justamente de personas con un perfil de desarrollador. Siempre me gusta comentar cuando tengo la experiencia de dictar el hecho de que el skill o la habilidad de programar es tal vez tan común como saber manejar una bicicleta o saber manejar un auto. Ya no va a ser algo propio de los ingenieros. Afortunadamente, desde hace muchos años, muchos proyectos, recuerdo allá por el 2007, la primera vez que me sorprendí de ver a un odontólogo desarrollando sobre PHP un módulo sobre justamente generación de números aleatorios. Entonces, como que el señor se adelantó un poco a sus tiempos. Pero bueno, es interesante ver que siempre ha habido personas que han tenido ese bichito de la investigación independiente de su formación. Es algo muy importante también. Muy bien, ahora sí, después de hablar de estos puntos que a mi parecer son bastante actuales, vamos a hablar sobre un tópico tal vez un poco más conocido, la ciencia de datos. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, cabe la pregunta, ¿no? Si es que lo que entendemos o lo que escuchamos o lo que vemos en el Internet, en cualquier lugar, es propiamente algo que sigue el método científico. ¿Okay? Esa es la primera pregunta que se hace. En lo personal considero de que eh, no es así en el 99.99% de los casos, ¿ok? Siendo obviamente puristas, ¿ok? Entonces, esa es la primera pregunta que caería por su propio peso, ¿no? En realidad, la ciencia de datos es una ciencia, yo creo que es debatible, no es motivo de nuestro interés en estos momentos, pero lo que sí está claro es lo que nosotros buscamos obtener a partir de los datos, ¿ok? Y todo eso tal vez se reduce a comprender el significado de la palabra insights, ¿ok? Básicamente, si yo tengo, no sé, desde kilobytes hasta terabytes de información, lo que yo quiero es que esos datos me digan algo, obviamente después de una interpretación, dado que la mayoría de las veces los datos van a ser cuantitativos y ya sabemos que desde el punto de vista cuantitativo yo solo puedo hacer ciertos cálculos, ¿ok? Interpretar o mejorar la información que yo puedo concluir a partir de esos cálculos, eso también va a depender mucho de mi conocimiento técnico. ¿Ok? El clásico argumento para esta frase es eh, lo que representa un promedio, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el histórico, o bueno, ya, 1 millón de datos, y a mí se me ocurre, desde algún punto de vista, suponer de que el promedio de ese 1 millón de datos representa el 1 millón de datos, entonces obviamente eso nuevamente es debatible. ¿Ok? Y ahí tenemos muchos escenarios. Por ejemplo, bueno, disculpando tal vez mi léxico un poco técnico, uno podría construir un proceso estocástico, ¿ok? O algo aproximado a un proceso estocástico, de tal manera de que si es que somos capaces de verificar los axiomas de un proceso estocástico, entonces ya no tendríamos errores en nuestros pronósticos.
Recuerdo hace unos 5 o 6 años haber leído un paper, un artículo publicado por unos uruguayos que justamente a partir de una serie de tiempo del volumen que se obtenía de las lluvias en una ciudad determinada, ellos habían logrado construir un proceso estocástico, obviamente aproximado, pero sin embargo habían verificado muchos de los axiomas. Entonces, hay formas, hay métodos de cada vez sacar mayor inteligencia a los datos. El único detalle es si estamos dispuestos a aprender más técnicas. ¿Okay? Y justamente en este aspecto es donde los conocimientos son los que cuentan. ¿Okay? Si bien los datos son el combustible, hay que hacerlos funcionar de alguna forma, ¿no? Ese motor va a ser el conocimiento. Hoy en día, aspectos o tópicos como conocer lenguajes de programación, llámese Python, llámese R, tal vez cada vez más Julia, por las características de cada uno. Tener conocimientos matemáticos, okay, algo tan sencillo, bueno, no utilicemos la palabra sencillo, sino algo tal vez ya bastante común, como una red neuronal, tiene un comportamiento, o mejor dicho, un fundamento completamente matemático. Algo más sencillo inclusive que eso, como una regresión, tiene netamente un comportamiento matemático. Inclusive una regresión tiene algo que a mí me gusta comentar bastante también cuando dicto, ¿no? Una regresión se formula como un problema de optimización, pero sin embargo tiene que traducirse a un problema en álgebra lineal para que una computadora lo pueda resolver. Entonces, son cositas que cada vez son más importantes de conocer. ¿Ok? Y aquí es donde me gusta hacer referencia a este estudio que hizo la empresa Anaconda, justamente el que crea eh, el software Anaconda, Conda, con lo cual tal vez la mayoría maneje sus entornos de escritorio. Ellos concluyeron lo siguiente, ¿no? Para la encuesta de este año que realizaron, encuestaron a un conjunto de personas, ¿okay? Que utilizan herramientas de ciencias de datos y aprendizaje automático, así como personas que ayudan a los científicos de datos con su trabajo. Recibieron un total de 2.360 respuestas. Obviamente no fue una encuesta abierta, sino ellos ya sabían a qué oficinas, de qué empresas encuestar. Tuvieron 2.300 respuestas de más de 100 países. Los encuestados incluyeron justamente los científicos de datos o data scientists, investigadores, desarrolladores, analistas, ingenieros de datos, gerentes comerciales y también muchos perfiles más. Lo que demuestra esta encuesta, y es algo que tal vez es palpable en la mayoría de las instituciones donde podemos trabajar, inclusive acá mismo en el Perú, es que ya se está comenzando a demostrar que las disciplinas y conjunto de habilidades que impulsan a este campo siguen siendo tan diversos como es de esperar. ¿Okay? Por ejemplo, ya, obviamente en base a la lectura que yo he tenido, para el problema económico que hubo en el 2008, muchos, obviamente estoy hablando de personalidades que participaron de primera mano, dijeron de que uno de los errores había sido de que el economista o las personas que trabajaban en el mercado financiero, bancario, no tenían el conocimiento, digamos, duro de la matemática avanzada que uno debería de tener para justamente pronosticar el comportamiento del mercado, el comportamiento de los mismos jugadores del mercado. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a jalar gente de matemática, comenzaron a jalar gente de física, eh, los cuales obviamente por su formación tienen un grado de abstracción tal vez un poco más marcado que las personas que vienen de ciencias sociales, y bueno, los hicieron trabajar con los economistas, ¿no? Pero luego nuevamente hubo el problema en el 2011 y concluyeron de que el problema había sido ahora, de que le habían metido mucha rigidez, mucho aspecto teórico al asunto y no se habían preocupado por el olfato que debe tener la economía, las finanzas. Se fueron al otro extremo, ¿no? A partir de ahí,
las personas que tal vez tengan un poquito de background de economista, notarán de que cada vez hay más eh, doctores en economía que tienen tesis que tienen que ver justamente con el aspecto matemático de lo que ellos estudian. Entonces, como que ya se está buscando, en base obviamente al error cometido, ya se está buscando una especie de perfil en este mercado que se espere que resuelva de mejor manera los problemas. ¿Okay? Obviamente eso es bastante sesgado, todos sabemos de que el mercado sufre determinados movimientos medios extraños, pero bueno, sin embargo eso es a lo que se apunta. ¿Okay? La ciencia de datos, para valorarla, para valorar el trabajo de un científico de datos, tiene que tener en claro un conjunto de pasos primarios. ¿Ok? Eh, porque al final en la mayoría de las instituciones fue una inversión. Generar equipos de analítica fue una inversión por las empresas, por las instituciones, tanto privadas como públicas. Aunque para ser sinceros, acá en el Perú no tuvo un impacto muy aceptable. Yo siempre reniego de que considero que hay muchos abogados en el Estado, pero bueno, eso es tema también de otro debate. Para valorar justamente estas nuevas oficinas de analítica, de data science, eh, se tuvo que crear una especie de ítems que debería de seguir este equipo, ¿no? Entonces, eh, en un principio, estos 4 puntos era prácticamente el menú de todas las oficinas de ciencias de datos, ¿no? La primera, la extracción de datos, muchas veces sin tener en cuenta de dónde provienen, además de cuál es su volumen. En un principio no fueron estas oficinas muy conscientes del volumen de datos. Y bueno, eso también fue algo bueno porque comenzaron a crearse justamente nuevas tecnologías, ¿no? Justamente el Big Data, comenzó a crecer el tema de la cloud, el tema del acceso a la información en tiempo real. Esto también conllevó a que, por ejemplo, el ancho de banda en Internet que nosotros que tenemos en casa, cada vez sea de mayor velocidad, por más de que el Perú sea tal vez una excepción, ¿no? Es bastante común escuchar a alguien de Francia, de Inglaterra, de que ellos piensan de que acá nosotros somos millonarios porque pagamos, creo, uno de los precios más altos por el acceso al Internet. Bueno, eso ya también es tema de otra discusión, pero siempre es bueno mencionarlo. Bueno, un siguiente aspecto justamente es la limpieza de los datos, ¿no? Aquel que ha tenido la oportunidad de trabajar con datos de grandes dimensiones se ha llevado justamente con este tipo de problemas. ¿Ok? Luego sigue el preprocesamiento, justamente es el primer paso. El primer paso es hacer un análisis descriptivo. Ahora, eso también ha ido evolucionando en el sentido de que los componentes de cada uno de estos 4 puntos siempre van a ir cambiando. Y eso también es aceptable porque van a salir nuevos requerimientos desde la jerarquía de una institución. ¿Okay? Y bueno, el último paso era si es que es necesario rediseñar los datos. ¿Ok? Eso es más o menos cómo empezaron o cuáles eran las tareas de estas oficinas hace algunos años. Inclusive hay muchas instituciones acá en el Perú que todavía mantienen estos 4 puntos como principales. Muy bien, vamos a aterrizar un poquito en nuestra época. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de los perfiles de este tipo de trabajos hoy en día. Bueno, primero no olvidar de que la ciencia de datos surgió para dar sentidos a los datos de forma sistemática y científica. ¿Ok? Sistemática porque básicamente vamos a querer automatizar muchas de las cosas y es algo que se está invirtiendo mucho esfuerzo hoy en día. Y científica porque se desea que tenga un sustento objetivo los resultados o las conclusiones que uno pueda tener, ¿no? Eh, Antiguamente, por ejemplo, un campo bastante común ya en el campo de las series de tiempo, ¿no?
las personas se preocupaban, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Un AR, un NA, un ARMA? ¿Utilizo un ARIMA? ¿Utilizo un SARIMA? ¿Utilizo un SARIMAX? Y un montón más de ese tipo de metodologías o de algoritmos para trabajar o para pronosticar ese tipo de datos, los cuales partían de un supuesto bastante fuerte, ¿no? De estacionariedad. Entonces, ya, eso como ciencia está bien, ¿no? Inclusive tal vez el libro, la Biblia, es el Hamilton, está recontra sustentado, tiene muchos ejemplos donde funcionan, y así como tiene muchos ejemplos donde funciona, tal vez tiene muchísimos más ejemplos donde no funciona ese tipo de metodologías. Entonces, eh, justamente siempre se va a tener la evolución de las técnicas, ¿no? Hoy en día creo que está bastante de moda este algoritmo de Facebook, Prophet, ¿ok? De sus dos autores, por ejemplo, uno ya no trabaja en Facebook, el otro sí sigue trabajando en Facebook, pero sin embargo el módulo tiene afortunadamente eh, librerías tanto para Python como para R, así que por lo menos para los dos lenguajes de programación más comunes hoy en día, uno puede comenzar a probar estos nuevos algoritmos. ¿Okay? Una tarea o un trabajito o algo interesante es justamente compararlos, ¿no? Para ver qué tan bueno puede ser esta nueva técnica basada en todo el tema bayesiano. ¿Okay? Entonces, eh, las conclusiones que yo pueda sacar a un conjunto de datos para tomar una decisión a futuro van a ser fundamentales. Y no solo van a tener una necesidad de hardware y de software, sino también de técnicas. Las técnicas también deben de evolucionar. Y ahí es donde, nuevamente, los equipos de analítica no solo están conformados por ingenieros de datos, científicos de datos, eh, ingenieros de Machine Learning, sino también por investigadores. ¿Okay? Es algo que ha demostrado, es una receta que ha demostrado ser eficiente. Entonces, eso quiere decir de que este perfil va a pasar por una serie de etapas. ¿Ok? A mí me gusta marcar tres versiones de lo que es un data scientist. ¿Ok? La primera versión, obviamente hay versiones anteriores a esta, pero sin embargo, dado lo que vemos hoy en día, me parece adecuada decir que la versión 1.0 justamente fue una profesión, ¿okay? Que fue resultado del surgimiento del data warehouse. ¿Okay? Hoy en día ya casi nadie o muy pocas instituciones tienen data warehouse, casi todo lo han pasado a la nube. ¿Okay? En su momento sirvió. ¿Okay? El análisis de estos datos justamente proporcionó una comprensión objetiva y profunda de los procesos comerciales importantes que dan lugar a la inteligencia empresarial. ¿Okay? En su momento sirvió, pero sin embargo, por este advenimiento del Big Data, por los costos que se abarataron en el hecho de alquilar servicios en la nube, hicieron de que esta idea clásica de Data Warehouse como que vaya quedando poquito a poco de lado. ¿Ok? Ahí es donde viene la versión 2.0. Está bien, con la llegada justamente del Big Data y las tecnologías inteligentes, hemos visto en la última década una evolución de esta versión 1.0 de un Data Scientist a una versión 2.0. Y esto de acá justamente conlleva el surgimiento de los Data Engineers, ingenieros de datos. ¿Ok? Los científicos de datos ya no solo analizaban los datos y creaban informes, que es básicamente lo que hacíamos la década pasada. ¿Ok? Sino que ahora, y en lo personal yo pasé por esto, llegó un momento en el cual ya comenzamos a trabajar con estas nuevas librerías, estos nuevos módulos, aunque para ser sinceros originalmente se hacía en C y en C++, pero sin embargo ya comenzamos a trabajar con esta ola del Machine Learning. ¿Ok? Entonces, con los ingenieros de datos, construyendo una base sólida al proporcionar datos limpios y transformados, los científicos de datos 2.0 justamente hicieron un puente hacia el futuro al hacer predicciones que parecían nada menos que mágicas. ¿Ok?
Y nuevamente, tal vez las personas que tengan un poco más de 10 años en estas cosas eh, estarán de acuerdo conmigo de que cuando vino toda esta moda del machine learning, de la inteligencia artificial, al análisis de datos, en realidad no eran técnicas nuevas. En un inicio, era básicamente lo que antes le llamamos análisis multivariado. ¿Okay? Todo esto que tal vez podemos aprender en el aprendizaje automático, perdón, en el supervisado, en el no supervisado, en realidad son técnicas que se han utilizado tal vez desde hace 2, 3 décadas. Sin embargo, hoy en día ya se empaquetan en paquetes cada vez más modernos, pero justamente con formas de trabajo más eficientes, ¿no? Aquellos que tal vez tengan un poquito de experiencia con ese Learn habrán notado de que yo instancio una clase para una regresión lineal, instancio una clase para una regresión logística, y de manera bastante sencilla yo puedo comenzar a cambiar mi método de regresión, mi método de aprendizaje supervisado. Eh, Justamente con esa idea, con esa arquitectura, también está construida Prophet. Si han tenido la oportunidad, y les recomiendo ver, darle una miradita a Prophet. El paper es de libre acceso. Los dos autores tienen sus páginas web bastante actualizadas, así que es algo muy interesante de leer. Que dense una vuelta y que comiencen a probar Prophet y a compararla con los métodos clásicos de análisis de series de tiempo que uno pueda tener. ¿Ok? No hay dudas por el chat de Zoom, así que imagino que todo está siendo digerible. Muy bien, y ahora comienzan los problemas. ¿Ok? Comienzan los problemas. La versión 3.0 de un Data Scientist viene justamente por el crecimiento en computación. ¿Ok? Ajá. Daniel pregunta acerca de Prophet. Bueno, en principio no se escribe así. Eh, Prophet en inglés, de profeta. ¿Ok? Y basta con que busques FB o Facebook Prophet. ¿Ok? Y vas a encontrar después con la página web de manera bastante directa. El profeta de Facebook. ¿No? Esta es la página. ¿Okay? Este es el título del paper. Forecasting at Scale. Justamente acá está el enlace al paper. Recuerdo que es de acceso libre, así que por ahí deben de poder acceder al PDF. Ahí está. Creo que este es, ¿no? Sí, sí, acá está. Sean Taylor y Benjamin Letham. Sean Taylor en realidad ya dejó de trabajar en Facebook. ¿Okay? Pero sin embargo Benjamin todavía sigue. Es un paper bastante digerible. Les recomiendo de que antes de que lo lean, aprendan un poquito de análisis bayesiano, es la base, y de ahí nada, pues, aprender matemática nada más. Muy bien. Entonces, la versión 3.0 justamente viene con el problema que ya se sabía en el mundo del hardware de la ley de Moore. ¿Okay? El crecimiento en computación ocurre de manera exponencial. Este crecimiento exponencial en la computación está dando lugar a tecnologías exponenciales, justamente como la inteligencia artificial, más allá de que propiamente hoy en día no tengamos una inteligencia artificial fuerte, sin embargo estamos teniendo determinados aspectos propios de la inteligencia artificial. ¿Okay? La realidad virtual y la realidad aumentada también son tópicos muy importantes hoy en día y que cada vez se quiere más presente, por ejemplo, en las áreas de educación, ¿no? Qué bonito hubiera sido que nuestro país tuviera una base tecnológica más potente y que en cuestión de 2 o 3 meses se hubiera podido dar a los escolares eh, ciertos, ciertas herramientas de realidad aumentada para que puedan ver los experimentos que cada vez la ciencia deja más atrás. ¿Ok? Biología digital, nanotecnología, vehículos autónomos, son cada vez más temas que requieren un poder de cómputo enorme. Recuerdo hace muchos años, cuando eh, laboraba en el ámbito de la biología o la biología computacional, hace muchos años, pues, les hablo 2005, 2006, cuando queríamos utilizar un paquete para dinámica molecular,
en la cual el problema era sustentable de manera bastante sencillita. Imagínense que tienen pues una molécula y un átomo lo quieren estirar 0.1 nanómetros. Uno pensaría, oye, pero con tan poquita distancia no debe ser muy complicado el cálculo. En realidad, para la época, una computadora de las más potentes que existía en el país se demoraba más o menos 3 semanas. Y bueno, haciendo un mea culpa, nos demorábamos algo de 2 semanas en compilar el paquete y en tenerlo de la mejor forma para que los investigadores lo puedan utilizar tal y como lo utilizaban en las universidades americanas de donde venían. Hoy en día, pues, tener una versión de NAMD en un clúster de computadoras de tamaño dinámico es bastante sencillo. A mí me gusta utilizar, cuando tengo este tipo de trabajos, un sistema de procesamiento cloud. No es de los comerciales, pero sin embargo, a mí me agrada bastante. Espero que esto no esté considerado como cherry, pero esto es lo que yo uso. Nimbix, Cloud HPC Platform. Esta empresa tiene un producto que se llama Jarvis, que justamente te permite configurar el software de alto rendimiento de manera bastante eficiente, con las librerías y todos los paquetes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que se tiene hoy en día, ¿no? Cada vez se tienen aplicaciones que requieren un consumo más grande de recursos computacionales. ¿Ok? Entonces, este aumento en las tecnologías exponenciales requiere una vez más una evolución del rol de científico de datos, una actualización de nuestra ya explicada versión 2.0 a lo que consideraríamos la versión 3.0 de un data science. Esta nueva generación de científico de datos está difuminando la división entre un científico de datos y un ingeniero de datos. Hace un tiempo recuerdo que en uno de los grupos de WhatsApp de CRP justamente se comentaba, se conversaba acerca de este tópico. ¿Okay? Entonces, en lo personal, leyendo a varios autores, varios artículos que justamente se preocupan de comprender esto desde un punto de vista más social que técnico, la conclusión es que justamente esta, por decirlo así, línea de división es cada vez más una escala de grises. ¿Okay? Entonces, a lo que se apunta es de que un científico de datos sea tal vez más cercano a un ingeniero de datos, o tal vez, como en mi caso, a alguien que trabaja mejorando, creando, tuneando algoritmos de machine learning. ¿Okay? En esencia, este cambio, es decir, esta evolución, y en realidad bastante natural, de una versión ya mencionada 2.0 a una versión recientemente explicada 3.0, es adaptarse. Es algo bastante natural en los humanos. ¿Okay? Es adaptarse. Entonces, adaptarse a cualquier cambio va a requerir un nuevo conjunto de habilidades. ¿Okay? Yo creo que la mayoría asiste a estas charlas, conversa en los grupos de WhatsApp de DSRP, justamente porque lo que espera es escuchar a las personas que tal vez están trabajando en estos campos. Entonces, este mismo cambio, esta misma necesidad, esta misma evolución va a ocurrir. Entonces, hay que estar preparados para eso. En lo personal, yo considero de que para esta evolución uno tiene que tener habilidades, por ejemplo, de ingenieros de datos. ¿Okay? Es decir, ya no solo saber tu SQL, ya no solo saber tu Oracle, sino ir más allá. ¿Okay? Ir tal vez al aspecto un poquito más abstracto de lo que es el trabajo con los datos. Desde el punto de partida que justamente es el almacenamiento y la consulta. ¿Okay? También hay que tener los skills o habilidades de ingeniero de software. Eso también es fundamental. Antes, recuerdo, digamos en mi edad de piedra, en la cual por un tema de costumbre no utilizaba todos estos sistemas de versionamiento. ¿Okay? Luego comencé a utilizar algunos. Hoy en día yo creo que la mayoría utiliza Git, así que
Eso es solo una de las tal vez 5 o 6 habilidades que uno debe tener como conocimientos desde el punto de vista de la ingeniería de software. ¿Ok? Un conocimiento intermedio avanzado de DevOps. Hoy en día, obviamente, nosotros podemos generar un producto para una app o generar un producto como una API para una empresa. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se ejecuta esa, ese web service, dónde se ejecuta esa aplicación? Ya uno tiene que tener conocimiento un poquito más allá de solo el mero hecho de programar, sino también preocuparse de la arquitectura, del entorno de ejecución, de hacer, por ejemplo, un entorno de pruebas para el cliente, de hacer un entorno de desarrollos para nosotros mismos. Entonces, todo ese tipo de cosas también conlleva un conocimiento más amplio de las herramientas. Y valgan verdades, es volverse un poquito paquetero, ¿ok? Es utilizar pues GCP, es utilizar Azure, es utilizar Amazon, un par de clics por aquí, un par de clics por allá, configurar unos IPs, configurar un firewall y listo. Se acabó. Esa parte ya está hecha. ¿Ok? Y bueno, la parte final obviamente cada vez más marcada, y yo creo que la mayoría que trabaja en estas cosas puede dar fe de ello, es el conocimiento de la parte comercial. Es uno de los aspectos cada vez más requeridos por los puestos de data scientist hoy en día. Quisiera mostrarles justamente un ejemplito de ello, para que esto no quede solo en una presentación, sino en algo más digerible. ¿Okay? Acá justamente me dio un tiempo en la tarde de crear estas pocas líneas de justamente código. Estamos ante el siguiente escenario. ¿Okay? Hoy en día tener una base de datos tal vez de poco más de 1 giga sea normal. ¿Okay? Por más de que, y ahí también tengo que hacer una culpa, las veces que dicto, tal vez no estilo utilizar un dataset algo realista, sino tal vez algo solo académico, pequeño, pero sin embargo, en una clase el objetivo es más que todo aprender una técnica. ¿Sí? Pero hoy en día el objetivo no es ese, sino el objetivo tal vez es ir un poquito más allá. Entonces, en esta URL, ¿okay? Es parte del Google Cloud Platform que tiene Google en GitHub. ¿Ok? Curioso, ¿no? GitHub ya pertenece a Microsoft, pero sin embargo Google sigue manteniendo sus proyectos por ahí. Imagino que en algún momento, si es que no están de acuerdo con los cambios, se pasarán a GitLab, pero bueno, eso ya es cosa de la empresa. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, obviamente acá hay una explicación acerca de los datos. Acá tengo un archivo main.csv y notarán en la parte inferior de la página web, está dentro de la API de almacenamiento de Google. ¿Ok? A ver si le hago para que se abra en la siguiente pestaña. Ahí está, ¿no? Notarán que la URL de ese archivo está almacenado en el storage, en el API de storage de Google. ¿Ok? Entonces me voy a aprovechar de ello para empezar a procesar este conjunto de datos. ¿Qué es lo que haría de manera habitual? Tal vez descargar, y si la memoria no me falla, este archivito pesa poco más de 1.4 gigas. Así que descargar 1.4 gigas en el Perú, estamos hablando de más o menos 20 minutos, media hora, lo cual es bastante tiempo para esperar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos justamente de que Google Colab también funciona sobre la arquitectura de Google, de tal manera de que cuando yo voy a cargar a partir de esa URL, ¿okay? Que está acá en main, ahí está la URL, pueda cargar estos 1.4 gigas en unos cuantos segundos. ¿Ok? Vamos a ejecutar ello. Notarán acá en, en esta parte de la página cómo está aumentando la cantidad de memoria RAM usada.
poco a poco, porque literalmente ya descargó el dato y más bien ahora lo que está haciendo es cargarlo en memoria. Pueden ver ahí claramente de que de manera gratuita con cualquier correo de Gmail pueden acceder a Google Colab y pueden tener 12.72 gigas de RAM y algo de 100 gigas de disco duro. Ok, vamos a esperar unos segundos más a que acabe de cargar la data. Muy bien, ya está terminando. Listo, acabó. Entonces, creo yo, tal vez un poco más de un minuto, eh, lo que ha hecho esta función, espero que la mayoría la conozca, es básicamente, dado que el storage de Google está en la misma arquitectura que Google Colab, no ha sido necesario descargar esos datos y tal vez subirlo. ¿Cuál era la otra opción? Que yo lo descargue a mi disco duro y que lo suba acá, ¿no? Acá tengo mi botón para subir o cargar archivos, que yo lo escoja de mi disco duro después de haberlo descargado y de ahí, obviamente, teniendo en cuenta la velocidad de subida que tenemos en el Perú, por ahí tal vez otros 40 minutos o media hora más. ¿Ok? Entonces acá justamente me estoy aprovechando de la arquitectura de Google de manera gratuita. ¿Ok? Obviamente esto es porque ellos están pagando justamente el almacenamiento de este dataset en su infraestructura. ¿Okay? Y muchas empresas cada vez están teniendo ese tipo o esa manera de trabajar. ¿Okay? Muy bien, yo creo que siempre es bueno comenzar a ver determinada metainformación de la data. ¿Okay? El info nos está arrojando de que, bueno, tiene esta gran cantidad de filas. ¿Ok? Ya inclusive te da pereza leer ese número. También me dice que tengo 108 columnas. ¿Ok? Así que esa es toda la data que tengo acerca, o bueno, esa es toda la data que comparte Google justamente acerca del COVID. ¿Ok? Y bueno, eh, en, la, en el GitHub está justamente una explicación acerca de lo que tiene este conjunto de datos. Bueno, ¿ok? Quiero ver las columnas para más o menos tener una idea de los datos que tiene este dataset. Bueno, obviamente tenemos un conjunto, una variable de la fecha, ¿ok? A qué país pertenece, una segmentación de cada país, ¿ok? Y muchas otras cosas, ¿no? Nuevos confirmados, nuevos fallecidos, nuevos recuperados, totales, variables con respecto a la población, ¿ok? Cosas como por ejemplo el PBI, o lo que acá en Perú le decimos el PBI per cápita, un índice bastante conocido para temas sociales, variables geográficas, ¿ok? Área, esperanza de vida. Bueno, obviamente si tiene 108 columnas, por más de que no sea demasiado, procesar esto en una computadora de casa puede ocasionar de que no puedas tener abierto tu YouTube para escuchar música o ver videos. Entonces, para eso es que tenemos este tipo de servicios. Afortunadamente, la mayoría de los sistemas de cloud tienen notebooks a disposición gratuita. ¿Ok? Azure, Amazon, todos tienen este tipo de notebooks. La facilidad que tiene el Google Colab es de que sencillamente con tu correo ya tienes acceso a ello y todo se va guardando en tu Google Drive. Bueno, puedes estar interesado, por ejemplo, en qué países tengo datos y crear un data frame para el Perú. ¿Ok? Si estoy interesado en los países acerca
de los cuales tengo información son todos estos. Como notarán, la lista es bastante grande. Obviamente por ahí están los de Sudamérica, por ahí está Ecuador, más arribita debe estar Brasil, ok, ahí está Brasil, por ahí debemos estar nosotros, la P de Patria, la E de Ejemplo, la R de Rifle y la U de la Unión, acá estamos, ok, y obviamente, bueno, hasta Venezuela, pero no creo que tenga datos de Venezuela, dado que Venezuela no tiene datos. Ok, podemos crear nuestro data frame para Perú, podemos verificar la cantidad de elementos NA que tiene nuestro data frame, ok, es más, podemos tal vez ser un poquito más ordenados y almacenar esa información en un Excel. Es de esperar que ese Excel aparezca en este sistema de archivos temporal. Si yo lo descargo, porque eso ya es un Excel bastante pequeño, voy a poder ver un gran problema que tiene hoy en día los datos. Es la cantidad de elementos NA. Entonces, por ejemplo, obviamente este número indica la cantidad de elementos NA de cada una de las 108 variables. ¿Ok? Afortunadamente, no tengo países, no tengo filas, nombres de países en blanco, con respecto a las subregiones tampoco. Digamos que a partir de las poblaciones, ahí sí comienzo a tener bastante problemas, ¿no? Comienzo a tener países o datos, filas, en las cuales hay muchos elementos de tipo NA. ¿Ok? Igual para el GDP, para el PBI, el PIB per cápita. Entonces, eh, esto puede conllevar muchos problemas estructurales, ¿no? Tengo muchas filas, es representativa la cantidad de filas con elementos NA. Entonces tengo que volverme un poquito más inteligente al momento de procesar la data. ¿Okay? Ahí es donde justamente viene el clásico argumento de que en la limpieza de datos, en el preprocesamiento de los datos, se va el casi 60% del tiempo del trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo puedo optar por estudiar variables referentes a la población, ¿ok? Y filtrarlos para el caso del Perú. Pero nuevamente va a haber un detalle acá. Si yo, por ejemplo, quiero ver cuántos datos, yo esperaría tener para un día un solo dato para el Perú, pero eso no es cierto. Podemos ver de que para el mismo día tengo muchos datos. ¿Ok? Para el mismo día tengo muchos datos. Entonces eso también va a conllevar a un problema bastante pesado. Ahí es donde ya viene justamente la parte que yo siempre le digo, la parte mecanográfica de que se vuelve la programación. Porque si yo conozco mi lenguaje de programación, ya sea R, Python o Julia, voy a comenzar a sacar inteligencia respecto a esto. Es decir, voy a comenzar a responder preguntas con la data que tengo. ¿Ok? Es un dataset que siempre me gusta referenciar, mostrar, porque justamente muestra algo cada vez más y más común. ¿Ok? Bueno, dejemos ahí, dado que tenemos el tiempo corto, y vamos a hablar acerca de nuestro último punto. La evolución de todo esto es justamente tener los datos como servicio. ¿Ok? Es toda una arquitectura que, esta imagen es de la empresa TIPCO, me parece que es lo más real posible, bastante informativa, no solo desde el punto de vista de la aplicación, sino también del hardware. ¿Okay? Podemos ver en la parte superior justamente a los usuarios, ¿okay? Aplicaciones móviles, personas o aplicaciones web. ¿Okay? Aunque hoy en día creo que alguna vez leí de que la mayoría de las aplicaciones móviles básicamente son web responsive, así que hay cada vez una mayor facilidad en desarrollar aplicaciones. Con respecto a los servicios que tiene que dar esta arquitectura, o las APIs, son bastante claras, ¿ok?
Por ejemplo, la importante acá, el hatching, está bien, algo bastante estudiado cuando uno estudia, por ejemplo, cómputo distribuido. Si han tenido el placer de estudiar la librería MPI del estándar, perdón, la librería MPI-CH del estándar MPI, justamente ahí se comprende bien estos conceptos del buffer que uno tiene en los datos. Porque, bueno, cosas clásicas, ¿no? El registro, la seguridad, la representación, el análisis, también son partes fundamentales de esto. Finalmente, en la parte inferior tenemos justamente la capa de datos virtual, porque básicamente va a requerir un balanceador de carga en ese lugar para tener acceso a los componentes más comunes de almacenamiento, ¿no? Un data warehouse, data operacional, un data lake, cada vez más común hoy en día, así como datos externos, ¿no? Y acá entra justamente algo bastante común, hoy en día lo veo en varias instituciones en el país, de que tratan de consumir datos de sus socios o comprar datos de algunas empresas, ¿ok? Entonces, en un Data as a Service se contemplan todos estos escenarios. Los datos como servicio básicamente son un modelo de entrega y distribución de información en el que los archivos de datos, incluidos textos, imágenes, sonidos y videos, se ponen a disposición de los clientes a través de una red, generalmente Internet. Yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? Si yo quiero tener una infraestructura, una arquitectura en la cual, así como tal vez un usuario se va a una máquina expendedora y se compra una gaseosa, de manera similar tener una arquitectura, infraestructura como esta. ¿Ok? Es de esperar que todo esto, este servicio es una técnica que se ejecute sobre la nube, porque es hoy en día cada vez más inviable que una empresa, ya sea inclusive de mediano tamaño, tenga pues su granja de servidores por todos los gastos que ello conlleva. ¿Ok? El DAS se basa en la idea de que los datos son utilizables, definidos y bajo demanda, se pueden entregar a los usuarios independientemente de cualquier distinción organizativa o geográfica entre clientes y proveedores. ¿Okay? Tal vez el primer exponente de este tipo de servicios sea el software as a service, ¿okay? Muy usado desde hace ya muchos años. ¿Cuáles son los componentes de este tipo de arquitecturas? Justamente la adquisición, la administración y estandarización, el data aggregate, ¿ok? Lo malo de traducir la palabra aggregate es que se pierde un poquito digamos, el concepto, la aplicación que tiene en el mundo del software, así que decidí dejarlo así como data aggregate. Uno de los campos más importantes de esto es justamente el control de calidad de los datos. Y finalmente, obviamente, el que va a encargarse del modelo de negocio es el servicio al cliente. ¿Okay? Esos son los componentes que debería de tener este tipo de infraestructura llamada Data as a Service. Los beneficios, obviamente, al igual como hace unos años se comenzaron a crear las áreas o oficinas o departamentos de ciencia de datos, este tipo de inversión, porque para la empresa es una inversión, tiene que tener unos beneficios y obviamente tienen que ser completamente respaldados por la parte financiera. ¿Ok? Los mismos beneficios que vienen con cualquier plataforma importante para la computación en la nube también se deben de aplicar a este espacio de datos como servicio. La única excepción para los proveedores de Data as a Service es que sus servicios tocan el mundo de la gestión de los datos. ¿Ok? Es decir, digamos, Oracle tiene una infraestructura de Data as a Service, o la empresa X es proveedor de Oracle o de una empresa cualquiera de esta infraestructura. Entonces, el detalle y lo que muchos tal vez estarían en desacuerdo es de que los datos van a estar administrados por terceros. Pero bueno, ese tipo de problemas históricamente ya hubo, ¿no? Tal vez no recuerden, pero hace muchos años, muchas personas no utilizaban los correos, los emails, porque pensaban de que los dueños leían sus correos. Entonces, obviamente, eso es algo que técnicamente está fuera de discusión, pero siempre es bueno aclararlo. Las características o los beneficios que van a tener esta plataforma justamente son los de agilidad, ¿ok?
en el sentido de que si yo tengo un equipo de desarrollo, un equipo de testeo, no se van a estar peleando ellos por el acceso a los datos, ¿ok? Si yo tengo un equipo jerárquicamente por encima de ellos, entonces este equipo jerárquicamente por encima de los dos anteriores, entonces tiene que estar en capacidad de comenzar a crear conjuntos de datos para que ambos equipos los mueven. Entonces eso tiene que ser cada vez más ágil, más rápido. No es que yo tenga que entrar a la base de datos, hacer una base de datos temporal para que haga unas pruebas, verificar los accesos, no. Ese tipo de cosas ya cada vez se está dejando en el pasado. Hoy en día lo que se quiere es que con un tema de credenciales se pueda manejar todo. Datos de alta calidad, ¿okay? La calidad en el sentido más amplio, no solo de velocidad, no solo de latencia, ¿okay? Sino también que este tipo de plataformas tenga determinados componentes de data cleaning, eso va a ser fundamental, y obviamente la rentabilidad, ¿ok? Eh, Siempre que en alguna empresa se abra una nueva oficina, lo primero que va a estar interesado la parte comercial, la parte financiera, es qué tan rentable va a ser el acceso, o mejor dicho, el consumo de un nuevo servicio. ¿Okay? Eso es algo que yo también lo aprendí a la mala. Cuando estudiaba matemáticas nunca me enseñaron a ver esto, pero bueno. ¿Ok? Muy bien. Conclusiones. Bueno, espero que les haya abierto un poquito el olfato acerca de las preocupaciones que se tienen en este tipo de tópicos, esta charla, ¿okay? Así como el conjunto de habilidades que cada vez se tienen que preocupar más en adquirir. Hoy en día, yo creo que para todos los que están presentes, tener YouTube, tener Google, tener Medium, tener todas las páginas que se comparten en DSRP son una fuente de información literalmente inagotable. Así que solo es cuestión de, después del trabajo, después de los estudios, sentarse todos los días tal vez a leer. Bueno, lo personal yo leo algo de 1 hora 20 minutos sobre lo nuevo que sale, así que eso es una muy buena costumbre. Es algo que me gusta recomendar. Siempre traten de buscar a los referentes en sus áreas de investigación, ¿ok? Obviamente nada de lo que yo les he hablado ha salido de mi cabeza, son cosas que las he aprendido, las he leído de las personas que hacen esto en otro tipo de escalas, ¿okay? Porque obviamente yo no voy a tener acceso a millones de servidores para probar estos conceptos, pero sin embargo están los papers, están los reportes, están los comentarios de las personas que entrevistan justamente a las personas que hacen esto, ¿okay? Así que nada, solo es sentarse, leer, preguntar y avanzar, progresar.